El siguiente libro se titula La China contemporánea, el otro lado del río, del autor Edgar Snow. Este libro pertenece a la colección popular Tiempo Presente y fue impreso por vez primera en inglés en 1961 y por vez primera en español en 1965, ¿no? Es parte de una colección del Fondo de Cultura Económica, evidentemente impreso en México. El capítulo que nos interesa compartir es el capítulo número 4 y se titula De Confucio a Mao. Existen grandes bibliotecas que explican a China y probablemente los libros más instructivos escritos para responder a la pregunta ¿por qué China se volvió roja? Son los que ha escrito el hombre que condujo a la nación a donde se encuentra hoy, Mao Zedong. Pocos que lean estas páginas, sin embargo, habrán tenido tiempo de estudiar siquiera los 4 volúmenes de las obras selectas de Mao traducidas ya al inglés. Tratar de condensar la larga historia de China en un breve capítulo puede ser una afrenta a los eruditos, pero es excusable como servicio a los lectores poco familiarizados con los rudimentos de esta historia. Confucio pensaba que si se le muestra a alguien una punta de una cosa, será capaz de descubrir las demás puntas por su cuenta. El escenario que ha alojado lo que es para algunos la civilización seguida más antigua del mundo, y para otros, la más vieja tragedia continua del mundo. Es un país multinacional con una superficie de aproximadamente 3.705.000 millas cuadradas, es decir, un país 90.000 millas cuadradas más grande que los Estados Unidos. China alcanzó sus fronteras actuales, incluyendo el Tíbet, Turquistán y la Mongolia Interior, hace muchos siglos. En otros tiempos, el imperio era más grande que en la actualidad. 2/3 de la República Popular, sin embargo, son de montañas, desiertos o territorios no adecuados para el cultivo, por otros motivos. Poco menos del 12% de la superficie total se utiliza ahora como tierra de cultivo, y hay que superar problemas formidables antes de que pueda cultivarse una cantidad sustancialmente más grande de tierras marginales. En contraste, el 17% del área de los Estados Unidos está dedicado al cultivo, 391 millones de acres en 1959 y casi un 22% adicional ahora dedicado a pastizales. Podría ser cultivado fácilmente. Con cerca de 4 veces la población de los Estados Unidos, los chinos deben sostenerse con 40% menos de tierras de cultivo. Para igualar la producción agrícola norteamericana con esa, China tendría que hacer su producción por acre casi 6 veces superior, si se limita a la superficie cultivada en la actualidad, a la producción norteamericana por acre. Si se sobrepusiera un mapa transparente de China a uno de los Estados Unidos, los países coincidirían bastante en latitud y dimensiones. Ambos se encuentran principalmente en zona templada. Al sur, China se extendería sobre el norte de México y el Caribe, y en el noreste penetraría mucho en el Canadá. El punto más meridional de China, la isla de Hainan, estaría en Haití, y su zona más occidental, Xinjiang o Turquistán chino, llegaría un poco más lejos que San Francisco. Shanghái caería cerca de Jacksonville, Washington correspondería a Pekín, Nueva York a Shenyang en Manchuria, y Los Ángeles estaría por el Tíbet occidental. Las topografías difieren considerablemente. China está rodeada de tierra, salvo en su costa del este. Las cordilleras y mesetas más altas del mundo bordean sus fronteras del sureste y del oeste, y al norte está el desierto de Mongolia y una frontera helada que comparte con la Siberia soviética. Hasta el siglo XIX el Pacífico aisló a China, en vez de conectarla con el mundo exterior. China miraba hacia adentro y era una potencia terrestre, no una gran nación marítima. Montañas y desiertos la protegían y aislaban al mismo tiempo de sus vecinos continentales y de Europa. Existían contactos con el occidente, pero no influían gran cosa sobre la civilización que se desenvolvió a lo largo del río Amarillo, cuyo origen, en el consabido mapa sobrepuesto, caería cerca de Denver, y su desembocadura no lejos de Richmond, Virginia. China se desarrolló casi totalmente aislada de Occidente. El término Zhongguo, como los chinos todavía llaman a su país, significa reino central. Esta concepción tolemaica del mundo sigue profundamente arraigada en la psicología china en nuestros días. La historia china legendaria empieza hace más de 5.000 años. Las fechas del comienzo y el fin de las dinastías Shang y Zhou son discutibles, pero la escritura en huesos para oráculo y en bambú ofrece una cronología cada vez más auténtica desde la dinastía Shang tardía, de 1523 a.C. en adelante. El periodo clásico en el que la civilización adquirió características conservadas hasta nuestros días fue la dinastía Zhou, del 1027 al 249 a.C.,
y Kung Fu Tse o Confucio, 541 al 479 a.C., fue su principal personalidad. Sus enseñanzas se convirtieron gradualmente en doctrina del Estado y después de la dinastía Han tardía, del 23 al 220 d.C., el confucianismo dominó el pensamiento social y político y toda la forma y estilo de la civilización china durante 20 siglos. Lao Tse, cuyo nombre significa el anciano, un místico fantástico del que se dice que fue contemporáneo de Confucio, predicó una filosofía rival, el Tao, o el camino, de armonía con la naturaleza, que tiene poco en común con las doctrinas de Confucio. Las enseñanzas de Lao Tse abarcaban un concepto de la unidad de los opuestos y una dialéctica algo semejante al platonismo y con muchos puntos en común con la filosofía hindú y budista. Lao Tse no era un maestro religioso, pero su pensamiento fue corrompido y combinado con la geomancia tradicional para dar lo que se convirtió en la religión nacional de China, el taoísmo. La naturaleza dialéctica del Tao Te Ching, que contiene la esencia de la filosofía del anciano, sugiere analogías con los métodos analíticos esquemáticos del marxismo dialéctico. La autenticidad de los escritos atribuidos a Confucio y Lao Tse es muy discutida por los estudiosos. La existencia histórica de Lao Tse está lejos de haber sido confirmada. Confucio no fue tampoco un maestro religioso. Con algunas reservas puede decirse que China nunca fue esencialmente un país religioso, sino más bien una nación regida por la moral, la ética, convencionalismos y filosofía. Hay que respetar los espíritus, se afirma que dijo Confucio después de un diálogo con Lao Tse, pero hay que tenerlos alejados. Fue el primer gran reformador de China, un humanista, un codificador práctico de la sabiduría heredada de los antiguos. Trató de remodelar a todos, desde los príncipes que gobernaban hasta los campesinos, convirtiéndolos en hombres superiores. Aunque mostró menos interés en reformar a los nobles y aristócratas que en tratar de convertir a los hombres de humilde origen en caballeros capaces de codearse en los salones de gobierno con los cortesanos más pulidos. De acuerdo con un notable estudioso del confucianismo y biógrafo del sabio, el profesor Herr Glessner Krill, el propio Confucio quería convertirse en un hombre de virtud perfecta y enseñar a los demás sin fatiga. Confucio vivía cuando la dinastía Zhou se deshacía en los estados combatientes, y la soberanía Zhou era solo nominal sobre unos 5.000 pequeños principados comparables a las ciudades-estado contemporáneas de Grecia. Los estudios chinos reverencian a Confucio por haber preparado los textos de los clásicos y haber escrito los anales de primavera y otoño, obra literaria tan influyente como la Biblia e igualmente discutida como historia absolutamente digna de confianza. Una generación o más antes de la Grecia de Pericles, Confucio se preocupó por los mismos problemas de relaciones humanas. Sus enseñanzas sociales y políticas eran moralizadoras, benévolas, tradicionales, realistas y autoritarias, en contraste con el dinamismo de la República ideal y otras abstracciones amenas de Sócrates, Aristócrates y Platón. Todos se preocupaban igualmente por los aspectos de la virtud en los gobernantes y el acceso a una sociedad ideal, pero Confucio encontró respuestas muy distintas de las griegas. Dictó un código de conducta entre todos los miembros de la familia, en el que las mujeres obedecían y mostraban deferencia a los hombres, los hermanos menores a los mayores, los hijos a los padres y los patriarcas a quienes tenían un rango superior. Todos los hombres rendían homenaje al emperador, tenido por encarnación de la virtud confucianista, la sabiduría innata y la superioridad moral, el jefe de la gran familia o nación. Las dinastías se elevaban y caían, pero la pauta confucianista permanecía. La administración, bajo el emperador, estaba en manos de una pequeña clase ilustrada confucianista, a la que se ingresaba teóricamente de manera democrática. Cualquiera capaz de pasar los exámenes podía aspirar a ello, y la oportunidad abierta representaba el ideal de igualdad. En la práctica esto significaba un monopolio del poder poseído por una clase de intelectuales sobre las masas campesinas organizadas en el sistema familiar y mantenidas a raya por la piedad filial, el culto de los antepasados y los edictos imperiales. El confucianismo dio a China el sistema más estable de poder burocrático del mundo. Era natural para los chinos considerarlo como el único método correcto de reglamentación de las relaciones humanas y considerarse a sí mismo como hombres superiores. China nunca enfrentó a ninguna civilización avanzada hasta los tiempos modernos, aunque algunas veces derrotada por tribus culturalmente inferiores, siempre acabó civilizándolas y absorbiéndolas. La civilización china hizo avances originales en las artes, la ciencia, la industria y la agricultura, y Europa adoptó muchos de sus inventos, tratando a sus vecinos inmediatos como vasallos. Los chinos tomaron por bárbaro al resto del mundo, lo mismo que Roma miraba a los hunos. La historia china es una nuez, deja inevitablemente la impresión de que nada ha sucedido realmente después de las dinastías Zhou y Han.
Eso sería tan erróneo como afirmar que en Europa no sucedió nada después de Pericles hasta que nació Copérnico. Cambios enormemente importantes, refinamientos y contribuciones creadoras para la cultura humana se sucedieron a pesar de los largos interregnos de regresión bajo conquistadores bárbaros. Citaré ejemplos a medida que vengan al caso. Por el momento, he aquí 3 puntos en que el occidente salió perdiendo por el aislamiento del reino del medio. Los chinos usaban complicados relojes de agua 600 años antes que se inventara uno independientemente en Europa. Esferas armilares movidas por agua giraban en China 300 años antes de Copérnico, y los chinos inventaron la imprenta unos 5 siglos antes que Gutenberg inventara los tipos móviles. China también perdió mucho con el aislamiento. Por ejemplo, Europa inventó el reloj mecánico en el siglo XIV, pero no llegó a China hasta el XVII, y aunque China inventó la pólvora cientos de años antes que Occidente, no aprovechó los recursos de sus maravillosos fuegos de artificio a tiempo para evitar una humillación prolongada a manos de los cristianos. Durante siglos, China tuvo algunos contactos con Occidente, pero nada de lo que informaban sus mercaderes y viajeros modificaba su opinión de la inferioridad de Europa. Los enviados ocasionales eran recibidos como representantes de estados vasallos y unos cuantos misioneros jesuitas eran tolerados en la corte manchú, más como curiosidades que como iguales en cultura. El aislamiento de China en relación con el occidente fue roto por fin en el siglo XIX, cuando fue invadida por mar. Desde 1840 en adelante las guerras con Inglaterra y Francia obligaron a China a permitir la importación de opio y otros tráficos con el occidente. Inglaterra ocupó Hong Kong y Kowloon y extendió su dominio sobre Birmania y Nepal, que habían sido vasallos tributarios de Pekín. En 1883, Francia derrotó a China y puso fin a su soberanía en Indochina. Durante la segunda mitad del siglo, el poder manchú en decadencia fue repetidamente humillado por la violencia, cuando los principales puertos del mar y de río de China cayeron bajo el control extranjero y China se convirtió en una semicolonia. No una nación, sino de las principales potencias industriales y navales. Las concesiones territoriales y políticas dieron a los extranjeros el dominio efectivo sobre el comercio de China, y ésta parecía destinada a ser repartida entre ellos, como la India y el sureste de Asia. Objetivamente no debemos olvidar las provocaciones que los chinos representaban para el occidente. Allí estaban, en su casa, negándose agresivamente a importar opio y otras mercancías útiles que les llevaban a su misma puerta. Lo que los chinos entendían a considerar como invasión era cabalmente apreciado por los cristianos occidentales, salvo algunos sentimentales como Mark Twain, como un esfuerzo altruista por el bien y la salvación de China. Los mandarines eran arrogantes, ignorantes de las máquinas y armas modernas, e inclinados a considerar a los mercaderes y misioneros occidentales como fáciles de quitar de en medio en cuanto salían de la protección de sus barcos de guerra. Las leyes de China eran severas y los castigos eran muchas veces crueles. Ningún extranjero con armas a su alcance se sometía a ellos. Los historiadores occidentales de la época tenían razón. Por tanto, cuando justificaban el quebrantamiento del aislamiento de China y de su independencia como santificados por la Biblia y por las leyes del progreso de Darwin. Sin embargo, los chinos tenían que aprender las lecciones del temor y el respeto antes que pudieran comprender su propio atraso, antes de que pudieran reconocer la superioridad de la cultura occidental y antes de que pudieran conceder unos cuantos territorios para el establecimiento de bases militares desde las cuales se demostraría que China tenía una profunda necesidad de objetos que las naciones más favorecidas estaban decididas a venderle, con buenas utilidades. Aún hoy no han aprendido completamente la lección, como se aprecia en la obstinada negativa de la China continental a reconocer que es un deber cristiano de los Estados Unidos decidir qué clase de gobierno debe existir en territorio chino. No obstante, hubo una época en que los chinos se esforzaron mucho por entender el punto de vista cristiano. A mediados del siglo pasado se produjo la rebelión Cheiping, Paz Celestial, un esfuerzo titánico por derrocar a la corrompida dinastía manchú y establecer un poder revolucionario. La rebelión, que llegó a las murallas de Pekín, fue encabezada por un chino hábil, Han Xiaoshen, convertido al cristianismo que se proclamaba hermano menor de Jesucristo. Los miembros de los cuerpos de paz en la actualidad podrían tolerar una revelación de esta naturaleza por parte de un nacionalista prometedor en el Congo, pero era demasiado para nuestros rígidos misioneros del siglo XIX. Tildaron a su converso más prometedor de sacrílego e impostor. Todavía más le revisaron algunas de sus reformas cristianas. Aunque no hay prueba de que los dirigentes de Taiping oyeran hablar jamás de Marx o de Manifiesto Comunista, tenían muchos puntos de semejanza. Hubo reformadores en la historia china que desde tiempos preconfucianistas habían hablado, por ejemplo en los ritos de Zhou, de la existencia de primitivas sociedades igualitarias en las que la tierra se tenía en común y la producción y la distribución
eran compartidas por todos. Los dirigentes de Taiping intentaron establecer este tipo de comunismo primitivo. La tierra fue distribuida, dando prioridad a los hombres de 16 a 50 años. La esclavitud y la venta de mujeres y niños fueron abolidas, junto con los grilletes, la prostitución, los matrimonios impuestos y la poligamia. Se prohibió la importación de opio y la tortura, y los castigos crueles fueron supuestamente prohibidos también. Los ejércitos participaron en la producción y cultivaron los campos en común, como en una granja del Estado en la actualidad. Tras una década de guerra civil que, según se afirma, costó 40 millones de vidas, la rebelión fue finalmente derrotada por los manchúes con la ayuda de mercenarios occidentales, encabezados primero por un aventurero estadounidense, Frederick Townsend Ward, y después por el general Charles Gordon y otros oficiales regulares británicos del ejército y la marina, apoyados por el gobierno británico. La victoria le costó al occidente su gran oportunidad de bautizar a China en el nombre de Cristo. Le costó a la dinastía manchú la sumisión al imperialismo occidental hasta que por último se desplomó por la podredumbre interna, más que por agresión exterior, en 1912. Japón se había incorporado mientras tanto a los grandes imperialistas. En 1895 derrotó a China, se apoderó de Taiwán y puso fin a la soberanía china en Corea, con el apoyo financiero de los Estados Unidos. El Japón peleó contra Rusia en el territorio chino de Manchuria y la derrotó. Como trofeo se apoderó de la base naval rusa de Puerto Arturo, de Irén y los derechos y concesiones ferroviarios rusos en el sur de Manchuria, todo lo cual había sido arrancado también a Pekín. La Rusia zarista conservó Siberia, anexada un siglo antes, concesiones ferroviarias en el norte de Manchuria y un protectorado sobre Mongolia, donde, sin embargo, la soberanía de Pekín todavía era reconocida nominalmente. Durante todos estos años, el espíritu reformista y el patriotismo de los Taiping siguió nutriendo los movimientos revolucionarios clandestinos, como persistió también después en las etapas nacionalista y comunista. En 1900, las sociedades secretas aportaron los dirigentes para la fanática rebelión xenófoba de los Boxers. Cuando los Boxers fueron aplastados por una invasión aliada de Pekín, las potencias europeas, el Japón y los Estados Unidos conjuntamente impusieron indemnizaciones abrumadoras a la dinastía, a la que despojaron del poco prestigio que les quedaba. Cuando la dinastía desapareció, no solo las grandes potencias sino pequeños estados como Bélgica, Holanda y Portugal se contaban entre los dominadores occidentales que convirtieron China en una semicolonia. Los Estados Unidos no aceptaron concesiones territoriales, pero participaron plenamente en todo el sistema de tratados desiguales para obtener para sus nacionales todos los privilegios de nación más favorecida. Un eufemismo reflejado también en la llamada política de puerta abierta. Gracias a los tratados desiguales, las ciudades extranjeras tenían derechos de extraterritorialidad que les permitían residir y hacer negocios en China, sin ser responsables más que ante sus propias cortes. Después de caída de la dinastía manchú, se intentó crear una república parlamentaria, para la cual la nación estaba totalmente impreparada. Sun Yat-sen, educado en el occidente, héroe desterrado del movimiento de independencia nacional, fue electo presidente del gobierno republicano provisional. Carecía de fuerzas armadas y se vio obligado a deferir ante el antiguo jefe de las tropas imperiales, Yuan Shikai. Cuando Yuan se proclamó más tarde emperador, fue depuesto rápidamente por los militaristas rivales. La desunión y el caos reinaron mientras los sátrapas de las provincias luchadoras por la supremacía y las potencias extranjeras competían para dominarlos. Mientras tanto, Sun Yat-sen y el Kuomintang, o Partido Nacionalista, que él había fundado, se alió con varios señores de la guerra. Repetidamente fracasó en su intento por establecer una base estable para un sucesor de gobierno central de Pekín. Débil, corrompido, semitítere y en gran medida impotente. El Dr. Sun fue desdeñado por todas las potencias extranjeras hasta después de la Primera Guerra Mundial, en la que el gobierno de Pekín, especialmente como resultado de grandes presiones por parte de los Estados Unidos, se había unido a los aliados. China había esperado que la derrota de Alemania acarrearía la devolución de las posesiones coloniales alemanas de Shantung. En Versalles, las potencias aliadas revelaron que habían firmado, salvo los Estados Unidos, tratados secretos que otorgaban las concesiones de Shantung al Japón. Todos los partidos chinos se sintieron amargamente desilusionados. Entre ellos habían muchos jóvenes que habían servido de voluntarios en Europa, como jefes de los cuerpos de trabajo chinos. Entonces los chinos eran considerados inservibles como soldados. Se contaban en ese grupo muchos hombres prominentes de la China actual. Zhou Enlai, por ejemplo, que permanecieron en Europa y estuvieron allí. Mao Zedong contribuyó también al reclutamiento de esos ejércitos de culíes, pero en el último momento decidió, una decisión marcada por el destino, permanecer en China.
Uno de los resultados del resentimiento despertado por el Tratado de Versalles fue el movimiento del 4 de mayo de 1919, encabezado por estudiantes e intelectuales chinos, en el que participó Mao Zedong. Tuvo importantes resultados culturales, una reforma del idioma escrito y el rechazo de muchas influencias que todavía sobrevivían del confucianismo, así como consecuencias políticas. Al despertar el patriotismo de la nación para resistir y acabar venciendo al esfuerzo del Japón para reducir a China a una verdadera colonia, mediante las 21 demandas, estudiantes e intelectuales demostraron una sorprendente fuerza moral y política y presagiaron el fin del dominio de los señores de la guerra. Al sacar a la luz la hipocresía y el cinismo de las potencias de Versalles, el movimiento abrió toda China al influjo de las ideas revolucionarias que venían de la revolución rusa antiimperialista. Entonces, Sun Yat-sen pidió ayuda a Lenin y por fin la recibió. Poco después de ganar el poder, los bolcheviques habían hecho generosas insinuaciones a China: renuncia voluntaria a los tratados desiguales, la devolución de las concesiones territoriales y una oferta de manejo conjunto del ferrocarril oriental chino, de Manchuria. Moscú sostuvo relaciones con el régimen de Pekín, dominado por los extranjeros, pero mientras tanto, la correspondencia de Lenin con Sun Yat-sen abrió otra perspectiva. Condujo eventualmente a la aplicación por los bolcheviques de una nueva estrategia para favorecer a la revolución mundial, apoyando a los dirigentes nacionalistas de las colonias. Hasta 1920 no se tradujo al chino la primera expresión de literatura marxista, el Manifiesto Comunista. De la fermentación intelectual debida a los cambios dentro de China y a la Revolución de Octubre surgió el Kuomintang o Partido Comunista Chino en 1921. Después de la alianza entre el Dr. Zhou y los bolcheviques, representados por Adolf Joff, en 1923 los partidos nacionalistas y comunista formaron un frente unido. Su plataforma fueron los San-Min-Chu o Tres Principios del Pueblo del Dr. Zhou. Estos principios eran nacionalismo, subsistencias y democracia. En términos breves y acaso excesivamente simplificados, se referían a la liberación y unificación nacionales, al restablecimiento de la independencia económica de China y la regeneración de la vida rural y a la educación universal y orientación para toda la nación, con la mira puesta en un gobierno moderno y popular. Sun Yat-sen ocupó una base en Cantón y los rusos enviaron dinero, armas, consejeros militares y expertos en técnicas revolucionarias de organización política y propaganda. Se permitió a los comunistas doble adhesión a su propio partido y al Kuomintang. En sus últimos días, 1925, el Dr. Sun dijo del principio de subsistencia: es socialismo y es comunismo. Chiang Kai-shek, oficial educado a la japonesa y uno de los jóvenes seguidores de Sun Yat-sen, fue enviado a Moscú y recibió allí entrenamiento especial. Después de la muerte de Sun, Chiang Kai-shek fue preparado por los consejeros rusos para sucederle. En 1927, la revolución nacionalista, bajo el supremo mando militar de Chiang Kai-shek, triunfó en casi toda China. Ese mismo año, el generalísimo Chiang rompió con el Partido Comunista y convirtió la adhesión a dicho partido en un delito capital. Por 1928, las 4/5 partes del Partido Comunista Chino habían sido exterminadas, obligados a pasar a la clandestinidad. Sus dirigentes urbanos siguieron cumpliendo las instrucciones de Moscú, mientras Stalin dirigía el Comintern. Pero los intentos de insurrecciones proletarias fueron desastrosos fracasos. Mientras tanto, Mao Zedong se había retirado muy adentro del país, a Hunan, para iniciar un movimiento de guerrillas apoyado por los campesinos. Durante 10 años ardió en el sur de China una guerra civil tan salvaje como la revolución de Taiping, y hasta pretendiendo ser su descendiente histórico directo. Los tres principios básicos seguían siendo la herencia común de ambas partes contendientes. Los comunistas les dieron una interpretación marxista china de revolución social completa, mientras Chiang Kai-shek bregaba por mantener la propiedad privada como el fundamento inalterable de los tres principios. Durante toda esta época, después de la caída de la dinastía Manchú, la sociedad tradicional de China sufrió una desintegración continua. Lo que intentó Chiang fue sustituirla por un Estado capitalista en China bajo una dictadura militar. Es un error suponer que su lucha con los comunistas perseguía el restablecimiento de la sociedad tradicional o su destrucción definitiva. La sociedad tradicional ya se había sacudido ante la industria extranjera, la ciencia y el capitalismo. La lucha entre los rojos y Chiang Kai-shek fue para resolver, ni más ni menos, si la modernización de China debía realizarse a través de la empresa privada, bajo la dictadura de una burguesía muy débil, o medianamente una revolución proletaria, encabezada por el Partido Comunista, para restablecer la propiedad pública de los medios básicos de producción y movilizar todo el pueblo y su inmensa fuerza de trabajo.
Chiang Kai-shek y su burocracia no fueron elegidos, sino que se apropiaron del poder. Antes de la ocupación japonesa, el Kuomintang, con unos 2 millones de miembros en 1938, se opuso en las ciudades a los comunistas con guarniciones armadas, policía y alguna ayuda extranjera. Por lo que tocaba a la mayoría campesina, gobierno significaba simplemente el magistrado del distrito, designados por el Kuomintang, que gobernaba como antes en complicidad con los terratenientes del distrito y sus guardias locales armados, del 10 al 20% de la población. En la lucha entre Chiang y Mao, el tiempo fue decisivo. El capitalismo moderno había comenzado con una demora de más de un siglo en China. Mientras la nación aceptaba a regañadientes la superioridad de la ciencia y la industria mecanizada, los intelectuales temían que nunca podrían ponerse a la altura de los tiempos emulando el occidente del siglo XIX y utilizando su método angustiosamente lento y doloroso de acumulación de capital, mediante la explotación privada del trabajo y los recursos nacionales. Aún así, Chiang había podido vencer a los comunistas si no hubieran recibido la ayuda providencial del imperialismo japonés. Cuando Mao dijo que el imperialismo había preparado las condiciones materiales y morales para la victoria comunista en China, decía la pura verdad. No fueron los comunistas, sino el imperialismo japonés, cuya honda penetración y ocupación de la China urbana entre 1937 a 1945 paralizó a la burguesía y acabó con el ánimo del Kuomintang. Al hacerlo, abrió el campo al adoctrinamiento y la organización de los campesinos por los comunistas. La guerra del Japón, originalmente emprendida con el lema para erradicar el comunismo del este de Asia, tuvo el doble efecto de destruir el dominio colonial occidental en China y de permitir a Mao armar el poderoso puño campesino de una nueva rebelión Taiping, encabezada esta vez por marxistas, no por cristianos. Ya en 1936, Mao Zedong había considerado inevitables estas consecuencias, y yo mismo había resumido sus convicciones en Red Star Over China. Así, una gran guerra imperialista japonesa, que tendrá casi con toda seguridad el carácter de una guerra mundial, liberará las fuerzas que pueden traer a las masas asiáticas las armas, el entrenamiento, la experiencia política, la libertad de organización y el debilitamiento mortal de la política interna necesarios para una subida revolucionaria del poder. En este sentido, la profecía de Marx de que el capitalismo cava su propia tumba no solo se cumplió en Asia, sino también en Europa, donde dos grandes guerras hicieron naufragar a la vieja sociedad, como observó George Kennan. No fueron los esfuerzos comunistas los que destruyeron el viejo orden en Europa misma en los años 30 y 40 y acabaran por poner en manos comunistas la mitad oriental del continente. Fue Hitler quien lo hizo. Igualmente, en el este de Asia, no fue Moscú, y menos aún Washington, quien realmente entregó China a las manos de los comunistas. Fueron los japoneses. Mao Zedong no creó ni mandó las fuerzas del imperialismo japonés, pero, por comprenderlas, pudo asumir la dirección y el control de las energías del nacionalismo y la resistencia patriótica, hasta obtener una victoria soberana para la revolución social.